A los pocos minutos, un ruido me alertó. Un desconocido salió con una bicicleta de entre los arbustos, avanzando directamente hacia mi vehículo. Recuerdos lejanos. ¿Qué te pasó en un día normal que te hizo sentir terror? Cuando era niño, mi madre se hizo amiga de nuestra vecina de abajo, una señora muy solitaria. Tras un par de semanas sin verla, decidimos bajar a visitarla. Al tocar, la puerta se abrió lentamente por sí misma, revelando un escenario de película de misterio. Al entrar, descubrimos que la mujer había tomado una trágica decisión tras una dolorosa ruptura sentimental. El ambiente era desolador. Mi madre me tomó de la mano y me dijo que no debía tener miedo, pues ella había sido nuestra amiga, una experiencia que jamás olvidaré. Hace 10 años viajamos en coche a un pequeño pueblo de Missouri, llegando de madrugada. Mi familia quería buscar un restaurante abierto, pero yo preferí quedarme en la casa para descansar. Me instalé en la sala y me quedé entredormida. Al poco tiempo, escuché pasos y ruidos en el pasillo, asumiendo que era una de mis hermanas. En ese instante, recibí una llamada de mi madre desde el restaurante y de fondo escuché a mis 2 hermanas hablar. De inmediato, oí una risa extraña justo detrás de mí. Estaba completamente sola. Durante un tiempo tuve que vivir en mi coche, estacionando en caminos forestales apartados. La primera noche tuve una pesadilla vívida donde alguien me observaba desde el exterior. El temor hizo que evitara el lugar por días, hasta que una tarde decidí volver para tomar una siesta. A los pocos minutos, un ruido me alertó. Un desconocido salió con una bicicleta de entre los arbustos, avanzando directamente hacia mi vehículo. Al notar que lo descubrí, se marchó. Comprendí que mis pesadillas no eran más que mi subconsciente advirtiéndome del peligro. En 3er grado, tuve un maestro que siempre me trataba con un favoritismo exagerado. Un día, encontré una revista extraña en mi escritorio. Confundido, comenté el asunto con un compañero, pero el profesor insistió en culparlo hasta que dejamos de hablar del tema. Días después, comenzó a hacerme propuestas que me resultaban incómodas para alguien de mi edad. Poco tiempo después fue reemplazado de forma repentina y jamás regresó. Años más tarde, comprendí que varios adultos habían notado comportamientos preocupantes y decidieron intervenir. Por fortuna, nunca llegué a descubrir qué estaba ocurriendo realmente. Cuando era adolescente, me quedé solo un fin de semana y decidí dormir en la habitación de mis padres. Cerca de las 2 de la mañana, una intensa sensación de incomodidad me hizo despertar. Al mirar hacia el pasillo, distinguí una silueta oscura con forma humana recortada contra la penumbra. Nos sostuvimos la mirada unos instantes hasta que la figura giró y avanzó hacia la oscuridad, seguido de un fuerte estruendo. Al amanecer, encontré el gran espejo de la pared destrozado en el suelo. Mi familia nunca creyó mi historia. A medianoche, mientras esperaba mi tren en una estación solitaria, un hombre muy alto se me acercó cargando una maleta extremadamente pesada que goteaba un líquido espeso. Con una actitud agresiva y errática, me ordenó que tomara el equipaje. Al detallarlo noté que estaba cubierto de suciedad y tenía heridas en los brazos. Me negué y caminé hacia el vagón que iba llegando. El sujeto me siguió gritando cosas incoherentes y al cerrarse las puertas, se golpeó frustrado contra la ventana sin apartar sus ojos de mí. Fue aterrador. A los 8 años, durante el recreo, vi a varios compañeros gritar aterrados cerca del almacén de la escuela. Decían que un ojo humano los observaba fijamente desde el cerrojo. Al notar el pánico real en sus rostros pálidos, me invadió la curiosidad y me agaché para mirar por la ranura. Efectivamente, un globo ocular me devolvió la mirada con frialdad, causándome un susto tremendo. Más tarde, el conserje entró a revisar el lugar debido al revuelo y descubrió que alguien había dejado un espejo frente a la puerta. Solo veíamos nuestro reflejo.
Mi esposa y yo nos hospedamos en una cabaña de alquiler en Bath. En la madrugada, escuché que la puerta principal se abría sigilosamente. Me puse alerta al oír pasos aproximándose a nuestro dormitorio, hasta que la luz del sensor de movimiento se encendió, proyectando la sombra de un intruso contra la pared. Armado con un utensilio de cocina, me preparé para defender el lugar en medio de un silencio sepulcral. De pronto la luz se apagó y escuchamos al sujeto huir a toda prisa dando un portazo. Estuvimos a punto de vivir una tragedia. Mi abuela, siendo muy joven, regresaba de hacer las compras cuando vio a una vecina trabajando en su jardín. Se detuvo, conversaron amigablemente por unos minutos sobre temas cotidianos y luego entró a su casa. Al comentarle a mi abuelo sobre el encuentro, él la miró consternado y la interrumpió para decirle que toda la familia había asistido al funeral de esa misma vecina 2 semanas atrás. Mi abuela casi se desmaya del impacto. Mi madre presenció su reacción y asegura que no se trató de un olvido ni de una confusión. Vivíamos en una casa apartada cerca de una carretera principal. Una noche desperté sobresaltado por los gritos de mi madre y vi a un sujeto vestido de negro pasar corriendo sobre mi futón para escapar de la vivienda. Tras ese evento, comencé a sufrir de parálisis del sueño recurrentes. Sentía una presencia maligna justo detrás de mí mientras permanecía inmóvil de lado. Aunque mis instintos me rogaban que no intentara mirar, el miedo paralizante me hacía sentir que el peligro que entró aquella noche seguía acechando en las sombras. La esposa de mi primo regresó a casa de imprevisto por su teléfono y descubrió la escalera del ático completamente desplegada, a pesar de que nadie la utilizaba. Salió en silencio y llamó a la policía. Al investigar, las autoridades encontraron varios dispositivos ocultos instalados dentro de la vivienda. El responsable era un vecino que había conseguido una copia de las llaves años atrás. La mujer lo había interrumpido justo cuando manipulaba el equipo. Saber que alguien había tenido acceso a nuestra privacidad durante tanto tiempo fue una de las experiencias más inquietantes que hemos vivido. Me hospedé en un antiguo pabellón de caza del siglo XIX en Inglaterra. Desde que entré a la habitación, sentí una opresiva sensación de vigilancia. Esa noche, tras dejar las luces encendidas por temor, tuve pesadillas vívidas sobre trincheras y bombardeos de la Primera Guerra Mundial, despertando entre ruidos de golpes. Al bajar al desayuno, descubrí un cuadro histórico que revelaba que el hotel funcionó como hospital militar en la Gran Guerra. Yo no sabía nada de esto, lo que convirtió mi experiencia en algo inexplicable. Caminaba a casa por el parque de mi barrio a plena luz del día. Al tomar un atajo hacia la salida, 2 jóvenes bloquearon el paso. Aunque algo me pareció extraño, seguí avanzando. De pronto, uno de ellos se ocultó tras los arbustos mientras el otro intentaba distraerme con preguntas. En ese instante noté a varias personas más esperando cerca de un vehículo estacionado. La situación me pareció demasiado extraña y decidí dar media vuelta de inmediato. Corrí hacia otra salida sin mirar atrás. Llegué a casa temblando, convencida de que había evitado un destino terrible. A los 7 años, un conductor desconocido se detuvo a mi lado y me ordenó acercarme. Al negarme me dijo: «Aléjate de Cristina», antes de marcharse. Cristina era una compañera con la que tenía una amistad inestable. Años después, una amiga me hizo salir del aula unos minutos mientras Cristina permanecía cerca de mi almuerzo. Al regresar y beber de mi refresco, noté un sabor extraño y lo escupí de inmediato. Tiempo después se descubrió que Cristina había alterado la bebida con una sustancia desconocida. La situación fue considerada lo suficientemente grave como para requerir la intervención de las autoridades. Cuando tenía 4 años, mi familia falleció en un fuerte accidente vial en una carretera de Texas mientras viajaban para recogerme. Años después, siendo estudiante universitario, investigué el caso y encontré el testimonio en internet de un residente local que presenció la tragedia. El testigo describía una perturbadora aparición posterior.
afirmaba ver constantemente las siluetas de la joven familia caminando por el acotamiento de la autopista, intentando continuar un viaje que nunca llegó a su destino, un vacío difícil de describir.